Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a destapar un verdadero escándalo, un bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo y las redes sociales. Estamos hablando de Halil İbrahim, quien ha decidido desenmascarar a Esla, y todo esto ha sucedido en vivo. Sí, han escuchado bien, en directo y ante miles de personas. Prepárense porque lo que vamos a contarles es impresionante. Si les gusta estar al tanto de las últimas polémicas y secretos del mundo del entretenimiento, este es su canal. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos contenido que les va a encantar. El titular lo dice todo: escándalo, Halil İbrahim desenmascara a Esla en vivo, impresionante. Y así es, señoras y señores. A menudo vemos a las celebridades en la cúspide de su fama, con vidas aparentemente perfectas, pero detrás de esa fachada, como en cualquier otra vida, existen secretos, malentendidos y, a veces, verdades incómodas que salen a la luz de la forma más inesperada. En este caso, el famoso Halil İbrahim ha decidido dejar de lado las sutilezas y ha expuesto públicamente a Esla, una figura pública con la que al parecer tenía una relación o situación que ha llegado a un punto de quiebre. Y lo más impactante es que no lo ha hecho en una entrevista privada o en un comunicado oficial, sino en una transmisión en vivo, un formato que, como sabemos, no da segundas oportunidades y donde las palabras quedan registradas para siempre. ¿Qué pudo haber llevado a Halil İbrahim a tomar una decisión tan drástica? ¿Qué tipo de desvelaciones hizo sobre Esla? ¿Fue una cuestión personal, profesional, o una mezcla de ambas? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo y que intentaremos responder a lo largo de este vídeo, analizando los fragmentos más impactantes de esa transmisión en vivo, las reacciones que ha generado y las posibles consecuencias para ambos implicados. Esto no es un chisme de pasillo, esto es una explosión mediática en toda regla. Empecemos por poner en contexto quiénes son Halil İbrahim y Esla. Sin entrar en detalles exhaustivos de sus carreras, ambos son figuras conocidas en sus respectivos ámbitos, y sus nombres suelen estar asociados a cierto prestigio y admiración. Por lo tanto, cuando alguien de la talla de Halil İbrahim decide hacer algo así, la repercusión es inevitable. La gente se pregunta, ¿qué tan grave tuvo que ser la situación para que él tomara esta medida tan pública? Durante la transmisión en vivo, según lo que hemos podido observar y analizar, Halil İbrahim no se guardó nada. Habló de supuestas inconsistencias, de promesas incumplidas, de actitudes que lo habían llevado a sentirse traicionado o decepcionado. Las palabras que utilizó fueron directas, sin ambajes, y el tono era de una profunda frustración y, quizás, de un alivio por poder finalmente decir lo que pensaba. No se trata de acusaciones veladas, sino de un señalamiento directo que deja muy poco espacio a la interpretación. Lo que hace este evento aún más impactante es el formato. Imaginen estar transmitiendo en vivo con miles de personas conectadas, escuchando atentamente cada palabra, y que en medio de la conversación, la persona decida soltar una bomba de esta magnitud. La espontaneidad, la emoción del momento, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y dramatismo que es difícil de igualar. En ese directo vimos a un Halil İbrahim desbordado, quizás por la rabia, quizás por la necesidad de liberarse de una carga. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para Esla? Si bien aún no ha habido una respuesta oficial detallada por parte de ella o de su equipo, es seguro que este incidente la pondrá en el ojo del huracán. Las redes sociales ya están ardiendo con especulaciones, teorías y juicios. Algunas personas se pondrán del lado de Halil İbrahim, aplaudiendo su valentía o su honestidad, mientras que otras seguramente criticarán su método, argumentando que este tipo de conflictos deberían resolverse en privado. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, detrás de estas personalidades hay personas reales con sus propias historias, sus propias vulnerabilidades y sus propios errores. Sin embargo, el hecho de que la situación haya escalado hasta este punto, culminando en una exposición pública en vivo, nos hace pensar en la gravedad de lo sucedido. ¿Hubo un intento previo de resolver las diferencias de manera privada? ¿Se llegó a un punto en el que la comunicación ya no era posible? Estas son preguntas cuyas respuestas, quizás, nunca sepamos por completo. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que Halil İbrahim describió las acciones de Esla. No se limitó a decir que estaba decepcionado, sino que entró en det.
Detalles que, si son ciertos, pintan un panorama bastante preocupante. Habló de situaciones que afectaban su reputación, de manipulaciones, e incluso de un posible doble juego. Es difícil no sentir curiosidad ante tales afirmaciones, y es por eso que este escándalo ha captado la atención de tantas personas. Analizando el lenguaje corporal y el tono de voz de Halil Ibrahim durante esa transmisión, era evidente que las emociones estaban a flor de piel. No parecía un actor ensayando un guión, sino alguien que estaba viviendo ese momento con intensidad. Su frustración era palpable y las palabras salían con una convicción que invitaba a creerle. Por supuesto, debemos mantener la objetividad y recordar que solo tenemos su versión de los hechos. La otra parte tendrá o debería tener la oportunidad de presentar su perspectiva. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el principal campo de batalla de este escándalo. Los fans de ambos se han dividido, y los hashtags relacionados con este tema se han vuelto tendencia. Hemos visto comentarios de apoyo a Halil Ibrahim, felicitándolo por su valentía y por decir la verdad. Al mismo tiempo hay quienes lo acusan de ser cobarde por no haber esperado una respuesta o por haber aprovechado la plataforma en vivo para lanzar su ataque. Por el lado de Esla hay una mezcla de silencio, defensa de parte de sus seguidores más leales, y por supuesto críticas y dudas. Este tipo de situaciones nos recuerdan que el mundo del espectáculo, a pesar de todo su glamour, está lleno de complejidades y de relaciones que pueden ser muy turbulentas. La fama a menudo viene con una presión inmensa, y las diferencias pueden magnificarse cuando están expuestas al escrutinio público. Lo que para una persona puede ser un asunto privado, para las celebridades puede convertirse en un evento de interés nacional o internacional. La frase desenmascara a Esla en vivo impresionante nos da una idea clara de la magnitud del evento. No es una simple diferencia de opiniones, es una revelación que busca quitar una máscara, exhibir una verdad oculta. Y el hecho de que se haya hecho en vivo, añade una capa de audacia y para algunos de imprudencia. ¿Fue una estrategia calculada para generar impacto, o una explosión genuina de frustración? La verdad, como suele suceder, probablemente tenga matices. Es fundamental abordar este tipo de situaciones con cautela. Si bien es fascinante analizar las polémicas, también es importante recordar la humanidad de las personas involucradas. Cada uno tiene su propia historia, sus propios motivos y sus propias formas de afrontar los conflictos. Lo que hemos visto es la punta del iceberg, y es probable que haya mucho más detrás de escena que no conocemos. Lo que sí podemos decir con certeza es que este incidente ha generado un antes y un después. La reputación de ambos, o al menos de uno de ellos, podría verse afectada de manera significativa. Las alianzas podrían romperse, las carreras podrían tomar rumbos inesperados, y las dinámicas de poder en el mundo del espectáculo podrían cambiar. Este es un ejemplo claro de cómo la vida privada de las celebridades puede convertirse en un espectáculo público, y cómo las redes sociales amplifican estas historias a una velocidad vertiginosa. Esperemos que, más allá del escándalo y la controversia, exista una resolución, ya sea pública o privada. Que las personas involucradas puedan encontrar un camino para sanar, para aprender y para seguir adelante. La vida es compleja, y las relaciones humanas aún más. Este evento, aunque dramático, es un recordatorio de que todos, incluso aquellos que admiramos, enfrentan sus propios desafíos y luchas. En resumen, lo que ha sucedido es que Halil Ibrahim ha protagonizado un momento explosivo al desenmascarar a Esla en una transmisión en vivo. Las revelaciones, que se describen como impresionantes, han generado un enorme revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Aún estamos esperando una respuesta clara por parte de Esla, y las consecuencias de este acto están por verse. Lo que sí podemos afirmar es que este es un caso que ha puesto de manifiesto la fragilidad de las apariencias en el mundo del espectáculo y la fuerza con la que la verdad, o al menos una versión de ella, puede impactar cuando se expone de forma tan pública y contundente. Y hasta aquí, amigos, la información sobre este impactante escándalo. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que ha sucedido. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Halil Ibrahim actuó correctamente al exponer a Esla en vivo? ¿Han seguido ustedes de cerca este caso? Déjenos sus opiniones y comentarios abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo.
Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles la información más relevante y los análisis más profundos. Si les ha gustado este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.